Info 24, con el sociólogo Eduardo Botinelli. Vamos a tener que hacer como se hace a veces cuando se trata el presupuesto en el Parlamento, detener el reloj, porque qué mal que nos corre el reloj en este tramo, ¿eh? Estamos en contacto ya con Eduardo Botinelli en su espacio de análisis político para tratar de entender qué leer de los resultados de las elecciones del 11 de mayo. Eduardo, muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto estar de nuevo por acá. Bueno, sí. Se vienen las elecciones departamentales y municipales, y bueno, ¿qué tenemos que ver para esa fecha? Bueno, hay varios resultados que tenemos, ¿no? Muchos resultados simultáneos, algunos que se complementan entre sí, los dos niveles de gobierno que se eligen, otros que aparecen más como mirados por separado, es decir, bueno, cada departamento o incluso los municipios por separado, pero claramente el primer dato que aparece, que se registra, es, bueno, qué cantidad de intendencias tiene cada bloque, ¿no? Cuál cantidad dentro del bloque de los partidos que conformaron la coalición que gobernó el gobierno pasado, cuáles son las ganancias, las pérdidas o cuánto se mantiene, la cantidad de intendencias. Ese es un primer dato que claramente es el primero que surge, ¿no? Y a modo un poco de recordatorio, lo que vemos es que con el régimen electoral actual, ya era bastante tradicional, ¿no? Decir que en las últimas décadas el Partido Nacional era, digamos, el partido que tenía mayor cantidad de intendencias. Cuando se cambia el régimen de elección separadas, de la elección nacional y la departamental, que se aplica por primera vez en el año 2000, ahí teníamos un panorama donde el Frente Amplio tenía solamente la intendencia de Montevideo. El Partido Colorado, siendo gobierno nacional, o sea, habiendo ganado el gobierno nacional con Jorge Valle como presidente de la República, tenía 5 intendencias, y el Partido Nacional 13. Después, en el 2005, hay un cambio abrupto, es decir, el Partido Colorado que tenía 5 pasa a tener 1, el Frente Amplio que tenía 1 pasa a tener 8, y el Partido Nacional que tenía 13 pasa a tener 10. El Frente Amplio gana 7 intendencias, más la que ya tenía de Montevideo. Y luego esto ha tenido cierta estabilidad con variaciones importantes en términos de la competencia que se da. Es decir, hay varios departamentos que cambiaron de signo político y algunos que han ido alternando desde el 2005 al 2020, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, en 2005 el Frente Amplio ganó departamentos y unos que mantuvo y otros que no. Mantuvo durante 15 años Canelones, ya 20 Canelones, 15 años Rocha, 10 años Maldonado, pero otros que solamente tuvo un periodo como 33 o Florida. Y después la alternancia que se dio en el litoral ganó una vez, después ya en el 2010 ganó una vez Artigas, y después alternancia en el litoral de Salto, Paysandú y Río Negro, que ha tenido en por lo menos un periodo en el último tiempo una de esas intendencias, y otra alternada con el Partido Nacional o con el Partido Colorado, según el departamento. Ahora, la situación actual, el 2020, digamos, mostró una recuperación territorial, es decir, de cantidad de departamentos del Partido Nacional, que llega casi al máximo histórico. Llegó a tener 16 antes del cambio de régimen, y actualmente se sitúa en 15 intendencias, de las cuales hay una que tiene una particularidad, y es Rocha, donde el Partido Nacional ganó, pero ganó en una alianza electoral con Cabildo Abierto, ya que dentro del lema Partido Nacional participó un candidato de Cabildo Abierto. Es diferente a la coalición republicana porque eso fue un acuerdo, una alianza puntual. Pero lo que podemos ver es que la situación actual muestra el Frente Amplio con 3 intendencias, Montevideo, Canelones y Salto, y digamos la suma de los partidos que integran la coalición alcanza 16, de los cuales 15 son representados por el Partido Nacional, una de esas 15 con la salvedad, digamos, que decía con respecto a lo de Rocha, ese acuerdo específico, que ahora tiene una versión un poco distinta, porque en realidad vuelve a hacerse un acuerdo, pero esta vez con un candidato del Partido Colorado adentro del lema Partido Nacional, y el Partido Colorado sostiene una intendencia que ha sido
histórica. Lo más recurrente, digamos, desde el 2005 a la fecha. Salvo en 2010, que había logrado ganar Salto, en 2005, 2015 y 2020, el departamento que sostiene es Rivera. Claro. Uh-huh. Bueno, o sea que el Frente Amplio está casi en su mínimo histórico, con esas tres intendencias. Efectivamente. ¿No? O sea, digamos, en el año 89 ganó por primera vez una intendencia, que fue la de Montevideo, la sostuvo desde el 89 hasta el año 2000, o sea, hablando de elecciones ganadas, Montevideo, claro. Después lo siguió sosteniendo en el tiempo, pero fue la única intendencia que tenía. En 2005 pasó a 8, después tuvo 5 en 2010, 6 en 2015 y actualmente se ubica en 3, es decir, después que ganó por fuera de Montevideo es la menor cantidad de departamentos. Claro. Que tiene. Ahora, tú también nos haces notar que hay diferencias a nivel de población, si bien son tres intendencias importantes en cuanto a nivel de población. Bueno, claro, esa es una diferencia, un segundo tema que tenemos que mirar, porque una cosa es mirar la cantidad de intendencias, que sí, está bien, es uno de los factores de poder y lo que está en disputa. Hay otro que tiene que ver cuál es la población que comprende ese conjunto de intendencias, ¿no? Es decir, bueno, uno puede ganar intendencias con muy poca población, y se cuenta como uno cuando hablamos de intendencias, pero en términos de peso poblacional gobernado, digamos, por el Frente Amplio, en realidad el Frente Amplio teniendo 3 departamentos, tiene de los 3 departamentos más poblados del país. O sea, los 2 más poblados y Salto, que se ubica un poco por detrás. Si sumamos el conjunto de población que está siendo gobernada por intendencias del Frente Amplio, tenemos que el Frente Amplio gobierna 57,3% de los ciudadanos del país. ¿No? Es decir, teniendo solamente 3 intendencias en 19, tiene la mayoría de la población en gobiernos frente amplistas. Y la suma de los partidos que integraron la coalición de gobierno anterior, es decir, cuando sumamos Partido Nacional con la participación de Cabildo en Rocha y el Partido Colorado en Rivera, alcanzan el 42,7%, ¿no? De los cuales ese 42,7 tenemos un 3,3 que es del Partido Colorado, un 37 que es del Partido Nacional solo, y le sumamos 2,4 a esa acuerdo, coalición en el caso de Rocha. Pero el primer dato, o el segundo dato, el primero es la cantidad de intendencias, el segundo es qué población representan esos departamentos. Porque no solamente hace al factor cantidad de intendencias, que es uno, sino también el peso que tiene desde el punto de vista de llegar a la población de los gobiernos departamentales. No es lo mismo ganar un gobierno de alta población que un gobierno de un departamento con muy bajo nivel de población, porque hace el peso político sobre el conjunto del electorado también. Claro. Hay un tercer nivel que tú nos proponías conversar también, y es el volumen total de votos que obtienen los partidos en las últimas elecciones. Sí, ese es otro de los factores relevantes que han mostrado cierta variación, pero que es relevante. Y es decir, bueno, nosotros tenemos por un lado cuántas intendencias, por otro lado qué población representa, y por otro, cuando analizamos la cantidad de votos obtenidos en todo el país, no solamente en un departamento, sino en todo el país, del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, lo que vemos es que nos muestra cuál es el peso político que puede tener desde el punto de vista de apoyo de ciudadanía en su conjunto, más allá de las competencias individuales. Y cuando nosotros repasamos algunos datos, nos muestra primero que cuando miramos lo que pasó 5 años atrás, el Frente Amplio en octubre del 2019 sacó el 39%. En septiembre del 2020 sacó el 40%. Y la suma de los partidos de la coalición sacaron el 54% en octubre del 2019 y el 50%, redondeando, en septiembre del 2020. Bueno, ahora la base del Frente Amplio es un poco más alta y la de los partidos de la coalición un poco más baja. Estamos hablando que el Frente Amplio llegó casi al 44%, los partidos de la coalición 47,6%. Entonces ese es un primer dato que hay que mirar. Bueno, en 2020 el apoyo recibido fue parecido al de octubre de 2019. Un punto más. Bueno, en octubre de 2024
está cerca del 44%. ¿Cuál es el apoyo que termina teniendo el Frente Amplio? ¿Cuál es el apoyo que terminan sumando los votos de los distintos partidos que conforman la coalición y que compiten en estas elecciones departamentales y municipales? Pero además nos propones una cuarta mirada que tiene que ver con la elección a nivel departamental y a nivel municipal, con obviamente la elección de alcaldes, alcaldesas y consejos municipales. Bueno, sí, ahí aparece el tercer nivel de gobierno que se vota en el 11 de mayo, digo, en todas las elecciones, las últimas elecciones de la creación de los consejos municipales, y esto también hay que mirarlo. Sobre todo, bueno, primero porque el Frente Amplio, ahora ustedes mostraban algunos discursos de ayer y Verónica Piñeiro planteaba la idea de el triunfo en todos los municipios de Montevideo. Exacto. Bueno, por un lado aparece el tema de la participación en las elecciones municipales. Es decir, cuánta gente vota en la elección municipal. Recordemos que la elección son 2 hojas de votación, una que es a la Intendencia de Montevideo y Junta Departamental, y la otra es a los municipios, los consejos municipales, y el tema de Montevideo es que ha tenido, es el departamento que tiene menor participación en la elección municipal, es decir, la gente vota mayoritariamente una sola hoja, que es la de intendencia. En otros departamentos en el interior lo que sucede es al revés, hay gente que deja en blanco el voto de intendencia y vota solamente municipio, ¿no? Claro. Bueno, hay algunos municipios que son relevantes, por poner algunos ejemplos, de resultados que son interesantes para analizar. Especialmente hablando de Montevideo, el municipio E y el municipio F, que son municipios que el Frente Amplio tuvo y perdió en la última elección. El CH es distinto porque ya lo ha perdido, digamos, sistemáticamente. Si bien tiene la esperanza de por ganarlo, bueno, va a depender un poco de su performance y del ensobre, digamos, de que vayan las dos hojas de votación, pero es un municipio donde el Frente Amplio corre con desventaja. En los otros corre con ventaja, sobre todo en el E, pero pierde la municipal, ¿no? Bueno, claro. Ahí hay un dato a mirar. Y otro, por ejemplo, lo que ha pasado en San Carlos y Piriápolis, municipio que también tenía el Frente Amplio y que los perdió en 2020. Entonces esa también es una lectura que hay que mirar, también hay otros en disputa. Así que bueno, el próximo lunes, gran parte del análisis de los datos que vamos a estar mirando desde el domingo de noche, el lunes, van a estar guiados por esta mirada de, bueno, por lo menos 4 grandes líneas para analizar desde distintos puntos de vista lo que sucede el domingo, ¿no? Es decir, bueno, elección de las intendencias, de participación en las elecciones municipales, el peso poblacional que tienen los departamentos ganados por cada bloque político, y es parte de lo que nos va a atravesar, digamos, en la mirada de post-elecciones departamentales y municipales. Eduardo, muchísimas gracias. El lunes vamos a estar conversando de de los datos que tengamos a esa hora. Exactamente. Muchas gracias, buen fin de semana, buena semana, que quería que ya que fuera viernes. Igualmente, que esté bien.